Jorge Quiroga está con nosotros. Lo quiero saludar, Tuto. Primero, preguntarle lo que ha significado ayer esta decisión de un vocal de habilitar a Evo Morales con su voto, aunque está empatado. ¿Cómo ve usted la perspectiva de ese tema, Tuto? Porque ha sido uno de los primeros candidatos que ha denunciado una vinculación del vocal con el movimiento del socialismo. Entiendo que inclusive usted fue procesado por este fiscal, digo, por este juez y sentenciado en cierto momento de años atrás. Así es, Tufi, un terrible antecedente en varios aspectos. El primero, porque el poder electoral es un órgano del Estado reconocido en la Constitución, cuyas decisiones no están sujetas a revisión de ningún otro poder del Estado. Tú recuerdas, Tufi, que yo insistía en que Salvador Romero fije la fecha electoral y no vaya a pedir permiso al Congreso cada vez. Finalmente así sucedió. Lo mismo acá. Imagínate que una decisión del órgano electoral esté supeditada a un juez. Eso así era antes, Tufi, tú recuerdas, antes de Huáscar Cajías, se acababa de votar y después te ibas a los juzgados a anular actas, a anular mesas, a buscar cambiar los resultados. Y por eso se puso una corte electoral independiente, Huáscar Cajías, Jorge Lasarte, y el principio sagrado de preclusión, que las decisiones del órgano electoral son finales y no sujetas a esta revisión. Primero, es un tema muy complicado porque se está rompiendo un principio sagrado de respeto a elecciones libres, justas y transparentes, que son inapelables las decisiones del poder electoral. Segundo, por lo de Evo Morales. Es la técnica argentina, Tufi, el buscar impunidad a través de la inviolabilidad parlamentaria. Evo Morales salió corriendo de acá, ha protegido el narcotráfico, ha defendido la corrupción, tiene un comportamiento en lo personal que nos hace pasar vergüenza, depravado, pervertido, profundamente inmoral. Y como la señora Cristina en Argentina, que tenía no sé cuántos, 200 juicios de corrupción, ¿y cómo se salvó? Con la inviolabilidad parlamentaria. Esa fue la recomendación que recibió y está intentando hacer eso para zafarse y escaparse de la justicia. Y tercero, Tufi, lo que mencionaba, a este señor Delgado, cuando yo vi la noticia, y primero, lamento que el presidente del órgano electoral no hubiese ido en persona para mostrar la gravedad de la sesión de ayer, a defender que no podían aceptar estar sometidos a un juez departamental. No se podía permitir eso. Y el gobierno, Ministerio de ¿Esa Justicia... ausencia es criticable, Tuto? ¿Esa Sí, ausencia? yo la cuestiono. ¿Por qué? Porque más allá del tema de Evo Morales, Tufi, lo que se avecina, si esto queda como jurisprudencia, es otra vez dirimir la elección en los juzgados, anulando la mesa de Camiri, te vas donde un juez de Camiri, anulas la mesa de Guayará, te vas por allá para anular. Decir que acá hubo fraude, hacer denuncias y nunca se terminaba de contar. ¿Tú recuerdas qué pusimos? Preclusión, el voto vale en mesa, se cierra el acta, claro, el MAS el año pasado y los años anteriores modificaba las actas para hacer fraude, pero eso evitaba, ¿te acuerdas de esas jornadas de llevar cajas a los coliseos, recontar votos, grescas, puñetes? Se terminó con Huáscar Cajías, Alcira Espinosa, Iván Guzmán de Rojas, la Corte de los Notables, y ese sistema que no supedita una decisión del órgano electoral a nadie más. Salvador Romero tenía que haber estado ahí a defender ese principio que hoy se está violentando. Y lo que tú señalabas acá, este señor, cuando leo la noticia ayer, digo, caramba, me retrotrae, pues yo me pasé horas de horas en un pequeño juzgado de partido, así como expresidente. Tú recuerdas el bullado caso de corrupción Cutler, donde roban a no sé cuántos, roban una gran cantidad, se retiran en cash del Banco Unión, en efectivo, $450,000 en 4 minutos. Yo denuncio los 3 decretos de Evo Morales, adjudicación sin licitación, el fideicomiso que pasa del Banco de Desarrollo Productivo al Banco Unión para retirar el efectivo, para hacer corrupción. Y toqué la llaga, ¿te acuerdas, Tufi? Porque ese sistema es el que usaron después para adjudicar todo sin licitación, vía decretos. Y el Banco Unión, recordarás que en ese entonces de la Embajada de Venezuela salen recursos para alquilar vehículos y mandar a unos militares entrenados en Venezuela a poner bombas en Yacuiba. Era el Banco Unión, era del Estado y estaba siendo usado, lo dije, como lavandería chavista y para la corrupción. Bueno, resulta que Evo Morales, como no me podía callar la boca por la corrupción de Cutler, enjuiciándome él, le dice a Luis Arce y a la gerenta del Banco Unión, su amiguita, la señora Villarruel, muy amiguita, que me manden a enjuiciar por difamación, calumnia e injuria. Mira la pachotada que soy, porque supuestamente
había herido la susceptibilidad del banco, como si los bancos... Si a ti, Tufi, te hago una acusación, tú me puedes a mí hacer juicio de difamación, pero una entidad pública, no, pues imagínate que tú criticas al ministerio o el servicio de BOA y que te hagan juicio por calumnia. Así me lo hacen. Hasta Insulsa tuvo que salir a pronunciarse en contra. Y este señor no recibe las pruebas, no recibe nada, atropella, estuve horas de horas allá, y un sábado, cuando había una sesión de entregar unos papeles, va mi abogado, sentencia, 2 años, 8 meses, antes que Santos Ramírez, antes que los asesinos, me sentencia a mí. He vivido en las apelaciones no sé cuántos años, en la Suprema sacaron la tipificación de calumnia, sigue deambulando esto por los juzgados de La Paz y dando vueltas. Y este señor, después de hacer esto conmigo, lo hizo con Guadalupe Cárdenas, al abogado León lo persiguió, a Humberto Bacaflor, recuerda, es el especialista en temas de difamación, lo obliga a retractarse cuando Humberto Bacaflor acusa, y con mucha razón, a Evo Morales de haber matado al policía Andrade y a su esposa. Y lo obligan de rodillas a ir al mismo canal, creo que era Católica, si recuerdo bien, con Gonzalo Rivera, a la misma hora donde había hecho la denuncia, a recontra retractarse. Me acuerdo lo que tuvo que decir Humberto Bacaflor. Zapata, ¿te acuerdas? Acusa a los ministros, la Gabriela Zapata, de haber hecho corrupción. Le hacen juicio por difamación. Va donde este juez, la obliga a retractarse a la exnovia del presidente. Cuando leo el nombre digo, caramba, pero este es el hombre más masista que ha hecho todos los fallos que han querido, y ahora dice que Evo Morales puede violar la Constitución y ser senador. Se llama prevaricato, artículo 173 del Código Penal, Tufi, revísalo. Aquel que emita una sentencia judicial o un fallo en contra de la ley, y la Constitución es la ley de leyes. Y Evo Morales promulgó la Constitución, poniendo en el artículo 149, él puso que para ser candidato a senador o diputado, 2 años de residencia inmediatamente antes de las elecciones en el lugar que uno postula. ¿Qué significa eso, Tufi? Tú puedes postular a cualquier cargo en Santa Cruz, pero no en Cochabamba, no en Oruro, no en Potosí, no en Tarija, por más que tengas allá buena audiencia. Yo soy cochabambino, graduado de la Salle de Santa Cruz. Yo no puedo postular a un cargo en Santa Cruz, ni donde están mis padres en Cochabamba. ¿Por qué? Porque vivo en La Paz. Evo Morales, tú sabes bien que ha vivido en La Paz durante 14 años y que vive en Argentina los últimos 9 meses. Entonces, el fallo de este señor es prevaricato, y el gobierno y el TCE y Salvador Romero tienen que abrirle causa por prevaricato, porque si no lo hacen con una sanción ejemplarizadora, vamos a seguir en este problema donde las elecciones se judicialicen y no terminen nunca. Tuto, se espera que un tercer vocal tenga que dirimir esta situación en las próximas horas. ¿Hay riesgo de que ese tercer vocal también esté vinculado al MAS y que termine habilitando a Evo Morales? Y bueno, se sabe que tiene que ir el siguiente paso al Tribunal Constitucional, de todas maneras, el fallo. Así es, como saben bien los abogados, sí hay el riesgo, y obviamente hay una enorme desconfianza, porque ya no está el tirano, pero sigue su justicia. Y ojalá que el gobierno actúe y que el Tribunal Electoral también se ponga las pilas. Tufi, cuando a mí yo he estado meses, esta sentencia que me hizo este señor de difamación, ¿qué fin perseguía? Que poco después me llega el juicio de Akio Incahuasi. Trajimos la exploración para que se descubra Akio Incahuasi. Evo Morales celebraba con eso y a mí me buscó dar 15 años de cárcel y sigo en el juicio en la Suprema. El único expresidente enjuiciado por responsabilidades en Sucre. ¿Cuál era lo que estaban buscando? El decir, ajá, ya tiene una sentencia inicial, entonces te abren el otro juicio, inmediatamente detención preventiva, y todo el mundo te llamaba, y tu mamá, y mi mamá, y mis hijas, a decir, papá, escápate, porque así han logrado que centenares de compatriotas se vayan al exilio, como tú sabes, en la fase de cautelares. Yo aquí me quedé, aquí estoy, corrí todos los riesgos. A mi madre le decía, la única forma de no ir preso es estar dispuesto a ir preso. Y lo enfrenté todo acá, bueno, con todo lo que eso conllevaba. ¿Y qué aprendí ahí? La experiencia, te lo digo. Y con mis amigos de Venezuela. No hay que permitir que estos señores sean anónimos. A la mujer que sentencia a Leopoldo López, yo le decía a Leopoldo, ¿cómo permitieron ustedes que esta señora solo se la conozca cuando dicte la sentencia? Entiendo que este señor se llama Campero. Hay que volverlos infames. Saber quiénes son, advertir, mostrar a qué se están prestando. Al Tribunal Constitucional decir exactamente lo mismo. No hemos luchado 14 años, no se ha movilizado todo Bolivia para expulsar la tiranía, para que ustedes le den inviolabilidad,
e impunidad a un corrupto, a un cobarde, a un hombre que protegió el narcotráfico, a un hombre que perpetró el latrocinio, que hizo fraude, que violó la Constitución y que hoy sabemos, por todo lo que está saliendo, que era un hombre absolutamente impúdico, profundamente inmoral. Él es meses mayor que yo, Tufí. 2 generaciones son 50 años. Él y yo ya deberíamos tener nietas de 10, 11, 12 años. Yo recién el próximo año me llega la primera nieta, gracias a mi hija Vanessa. Pero estamos hablando de que el señor Morales tiene relaciones con adolescentes que están más cercanas de ser su nieta que su hija. Y por eso quiere inviolabilidad, y por eso quiere impunidad. La señora Kirchner solo era para la corrupción. Esto es para la corrupción, el narcotráfico, el fraude y la profunda inmoralidad. Por eso, toda la ciudadanía movilizada. ¿Qué dijimos el año pasado? Nadie se cansa, nadie se rinde como esa niña en Cochabamba. A seguir, a hablar, a poner en redes este señor, René Delgado. Hemos sacado un comunicado con todos los antecedentes de ese señor. Hagamos lo mismo con Campero, lo mismo con la gente del Tribunal Constitucional. No podemos seguir en el reino de la impunidad. Evo Morales es un hombre cobarde que se fue, que no puede responder por lo que hizo y que tiene que ser sancionado. Y conmigo la gente va a estar segura de que va a haber la sanción. Y por eso no permitamos que estos operadores de la justicia hagan dictámenes de noche sin que nadie sepa quiénes son. Ahora ya el país sabe quién es René Delgado. Hay que saber quién es Campero, si a él le toca dirimir, y hay que saber a qué sala del Tribunal Constitucional va y emplazar a esta gente a que no sean cómplices y encubridores de la corrupción y la actitud depravada de Evo Morales. Tuto, cambiando de tema, prácticamente el día 5 o 6 de septiembre comienza la campaña. Ya hemos visto la semana pasada un cruce muy fuerte entre la presidenta Áñez, el MAS, y Carlos Mesa. Parecería que está en torno a ellos girando parte de la agenda de campaña, de cruces, de acusaciones y lo demás. Tuto no está ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué será? No, a ver, mire, yo no decido qué se publica. Los últimos 2 días los cruces están en relación a este señor Delgado. El señor Evo Morales me ha llenado de insultos esta mañana. Es parte de la dinámica de campaña. Créeme que va a haber contraste con todos. De lo que estoy convencido, yo no me desespero porque pasa 24, 48 horas. De lo que estoy seguro es que la gente está consciente de que ha habido crisis sanitaria, económica y política, que busca un gobierno con la capacidad, credibilidad, relaciones internacionales, experiencia para reconstruir la economía dañada por el desfalco económico de 14 años del MAS, que se farreó nuestro gas, y de la recesión del coronavirus. Y sabe que conmigo y con el proyecto que tenemos tienen eso. También está buscando firmeza democrática para que la caterva corrupta y criminal de Evo Morales y sus amigotes, que no son indígenas, que son mestizos, no hay un dirigente de CESUD-CD ni CONAMAC en la Embajada de México aquí en La Paz, ni en Argentina allá con el señor Morales. Son puros mestizos, advenedizos, corruptos, y ellos no van a volver más. Y yo voy a garantizar que se someten a la justicia aquí, y el señor Morales, como no va a volver, por el caso Michael Dwyer, por el caso de exterminio, crimen de lesa humanidad tipificado en el Estatuto de Roma por haber quitado oxígeno a decenas de personas que han perdido la vida, y por su conducta inmoral va a ser perseguido y va a terminar en una celda fría en La Haya o en una hamaca caliente en Cuba con su papito Raúl Castro. Conmigo la gente sabe a qué atenerse. Tú recuerdas, yo reduje 80% de la cocaína en 5 años. Salvamos la economía, inyectamos liquidez, preservamos empleo, abrimos mercados andinos. Y todo eso gestando unidad. Tomás Ayarbo fue la primera mujer indígena quechua en un gabinete. Qué triste que tardamos tanto. Mi hermano Lino Vilca, senador Aymara. En unidad entre todos, duro contra el narcotráfico, firme contra la corrupción, con unidad entre todos, con capacidad en lo económico y con firmeza en lo democrático. Estoy convencido que eso es lo que va a primar, y que la gente recién, por el coronavirus es duro, sigue siendo duro, y recién va a empezar la gente a concentrarse en el proceso electoral que se avecina seguramente en este mes de septiembre. Tuto, uno de los últimos tuits suyos planteando el rechazo a la reelección ha sido mencionado como una coincidencia de visión con Luis Fernando Camacho, y como que se habla de un acercamiento y afinidades entre ambos.
¿Qué se puede decir al respecto? Es más, se está planteando de que habrían conversaciones avanzadas para una alianza entre Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho. No, mire, no, Tufi, no hay. Lo que pasa, a ver, Ujú. las alianzas eran para inscribirlas hasta el 3 de febrero. Yo públicamente y varias veces lo he sostenido. Veo con tristeza lo que está pasando con tu colega, un periodista tan querido como Marcos Montero. Recuerdo que parece hace un siglo antes del coronavirus me hizo una entrevista allá en Reduno y me ponía lo de siempre, las fotos de todos y para que yo diga algo malo de la gente. Yo no busco eso. Yo te estoy diciendo, Ujú. tenemos capacidad económica, firmeza democrática, unidad nacional y una agenda positiva. Sí hay que contrastar qué hicimos respecto al MAS y otra gente. Me ponía la foto de Carlos Mesa y decía, un hombre que vimos con satisfacción cómo defendió la causa marítima en Chile. Y todo lo digo porque es una realidad. Que después el resultado en La Haya no nos gustó, nos fue mal, es otra cosa, pero eso no le quita. Si yo pensara que hay un proyecto que tiene estas condiciones de capacidad económica, firmeza democrática y gestionar unidad, no estaría en esto. He entrado en esto justamente porque entiendo el desafío que se viene. Y por eso cuando escucho a don Carlos Mesa decir que viene la UDP, uno se pregunta entonces, ¿para qué está entrando? Yo viví la crisis 2001-2002, cuando hubo hiperinflación, corralito bancario, pérdida de depósitos en Argentina, en Brasil, y aquí no. Aquí mantuvimos todo firme, economía estable, sistema financiero sólido, y no hubo UDP, y yo garantizo que no hay UDP. Esa es una diferencia. Hablaremos de lo bueno y de las diferencias. Sobre el papel de Luis Fernando Camacho, he dicho y voy a seguir diciendo, porque es la verdad, que el papel que él jugó en un momento cuando Evo Morales era presidente, hoy día es fácil hablar de otras cosas, pero cuando él asume la presidencia del Comité Cívico con las plataformas, él hace un esfuerzo de recolectar firmas para gestionar la opinión consultiva ante Colombia y Brasil, cosa que logramos, cosa que Iván Duque hizo. Fuimos con Luis Fernando Camacho a Colombia, está registrado. Yo fui 4 veces, una de esas veces fui con él, el presidente Duque elevó la opinión consultiva, el 28 de septiembre estaré en las audiencias virtuales de la Corte de San José, que va a dictaminar después, estoy convencido, que la reelección no es un derecho humano, para mostrar que Evo Morales va a quedar sellado, o para sellarlo, de fraudulento, de golpista, de violador de su constitución. Ese esfuerzo, ¿cómo convencimos a Colombia? Duque me conoce. Yo no, había la susceptibilidad de que sea la animadversión de 25 años entre Morales y Tuto por la coca, por el narcotráfico, por lo que fuese. No, el papel de Camacho fue trascendental, importantísimo, en recolectar las firmas para hacer. Y va a haber ese fallo. Y cuando esté en la sesión virtual de la Corte de San José con mi recurso, lo voy a decir esto que te estoy diciendo, porque es verdad. Y nadie puede negar que cuando Bolivia se despertó en contra del fraude, yo luché por la auditoría, porque había hecho una auditoría de la OEA en Honduras, conocía a la gente, la respaldé casi solo, pero también había que tener la auditoría con el despertar ciudadano y la movilización de las pititas. Y ahí nadie puede negar el papel que tuvo Luis Fernando Camacho. Si hubiéramos podido expulsar a Evo Morales sin Camacho, no lo sé, pero con lo que hizo, sí, y la movilización que hizo. Además, como tú recuerdas, me indignó a mí, que soy de Cochabamba, pero he crecido en Santa Cruz, saqué mi carnet allá cuando tenía 12, 13 años para ir al primer campeonato nacional infantil de básquet. Mi carnet que dice, hasta el día de hoy, Santa Cruz. El número de mi carnet expedido en Santa Cruz. ¿Y te acuerdas acá cómo los masistas mandaban turbas al aeropuerto del Alto a revisar carnets? A mí también me lo hubieran revisado, hubieran dicho, carnet de Santa Cruz fuera. Eso fue indignante. Él mostró mucho coraje al venir acá y son temas que la gente conoce y reconoce, y yo también lo voy a seguir haciendo. Y como te digo, si ves la sesión virtual en la Corte de San José, va a ser virtual, no presencial, donde estaré, no sé si me toca el 28, el 29 o 30 de septiembre, cuando explique cómo Evo Morales violó la Constitución, desconoció el referéndum, agradeceré a Colombia y a toda la gente, incluyendo Luis Fernando Camacho, que recogió firmas para que la Corte de San José nos escuche. La verdad no te hace ni más pobre, ni te hace mejor, ni te hace peor, es simplemente la verdad, son temas que ha notado. Claro, hoy día Evo Morales salió a insultarme en un tuit, me lo pasaron y vi también que había Ujú. insultado a Luis Fernando Camacho, seguramente para tapar el hecho de ayer. Este hombre cobarde que quiere un curul parlamentario para tapar sus delitos depravados, incluso los que están saliendo ahora, claro, tiene que distraer y sale a insultar. Y vi que había hecho un tuit de insulto
a Camacho y después a uno. Lo que tú dices sobre la coincidencia, la destaco y la celebro, porque en enero, Tufi, cuando se anunció la postulación de Janine, puse por escrito esto, dije que triste que prefirió hacer campaña antes que hacer historia, y señalé que la reelección presidencial inmediata era veneno. Yo alguna vez, Tufi, lo hemos conversado hace tantos años, pensé que estábamos con la madurez para, como Argentina, Brasil, Estados Unidos, hacer un mandato de 4 años, una reelección, segundo mandato de 4 años y chao París, como es en Argentina, Brasil, Estados Unidos. Resulta que no. Y si revisamos la historia de los últimos casi 60 años de Bolivia, vemos que 3 veces la democracia ha estado profundamente tensionada. El 64, cuando el hombre más grande de la historia hace la reelección inmediata, Víctor Paz, y perdimos democracia 18 años. Evo Morales, 14 años de autoritarismo, cuando tenía una reelección y ahí se buscó la cueca interminable. No contento con el segundo mandato, el tercerito con la trampa judicial y el cuartito violando el 21F. Y ahora mismo, cuando recibió un mandato de hacer la transición Janine Áñez, ¿qué es lo que a partir de enero enturbia las aguas, genera la ingobernabilidad? El hecho de que entra en campaña, lo dije en enero, lo puse por escrito, propuse y lo voy a seguir proponiendo, eliminar la reelección presidencial inmediata. Lo dije en enero en un video, lo puse por escrito, lo he repetido en varios foros, y cuando veo que alguien respalda eso, como lo ha hecho Camacho, veo bien, y espero más bien, el señor Carlos Mesa lo quisiera escuchar, el señor Luis Arce quisiera saber qué dice. Yo entiendo que los incomoda esto a los masistas, porque es reconocer que su jefe Evo Morales fue un tirano que se prorrogó en el poder, pero para mí me parece un tema esencial en la democracia, y cualquier líder nacional o regional que respalde esto tendrá mi pronunciamiento destacando que es bueno hacerlo, porque lo voy a seguir planteando para que nunca más el país sufra lo que hemos pasado el 64 con Evo Morales o las dificultades que se viven ahora. En concreto, lo que hay es una coincidencia de punto de vista en relación a la no reelección, pero no hay, como se está diciendo, una búsqueda de alianza, un acercamiento para ir juntos al 18 de octubre con Camacho. En concreto, alianzas, como tú sabes, ya pasó la fecha del 3 de febrero, será la gente la que decida. Cuando Camacho dice que está de acuerdo con eliminar la reelección presidencial inmediata, lo destaco, lo celebro. Si lo dice don Carlos Mesa, también lo voy a hacer, porque es un tema de principio. Es dañino para la democracia. Y me sorprende que un tema que tanto daño ha hecho, yo me he pronunciado de forma rotunda y clara. Hay gente que no se está pronunciando, no soy quien para emplazar, pero ojalá que podamos, los que no somos del MAS, coincidir en que eso es bueno y sano. Y también las coincidencias de garantizar que no vuelve el MAS, que no vamos a transar con el MAS. He visto que don Carlos Mesa en Herbol tiene que negar que va a ser una posible alianza con el MAS. A mí ni me preguntan eso, la gente me conoce que no ando con eso, no estoy con el Cato, no estoy con esas actividades que hubo antes, tengo una posición clara y nítida, y destaco que en el frente de la oposición no somos muchos los que con claridad tenemos una posición antagónica a un proyecto autoritario, corrupto, que ha defendido el narcotráfico, se ha prorrogado en el poder y que ha sido profundamente indecente, como el de Evo Morales y su caterva. ¿No son posibles entonces, Tuto, alianzas ya por la propia ley electoral antes de la elección? Hoy hablaba y ayer manifestó Mario Cosío su alejamiento de la alianza Creemos, por lo que considera que puede ser el riesgo de dispersión de votos en el bando, en el grupo más bien de candidatos contrarios a Morales. ¿Usted cómo ve ese tema, Tuto? Aparentemente 4 o 5 candidaturas del bloque anti-MAS que terminan evidentemente, posiblemente dispersando el voto, ¿o cree que se va a concentrar en alguien el voto? Yo creo que va a haber concentración en primer lugar. En segundo, yo no quiero comentar lo que pasa en otras alianzas. Todos tenemos que manejar nuestras propias alianzas, y si ha habido diferencias o un integrante de una alianza se hace a un lado, yo respeto que eso se maneje en el marco de la alianza y no entro en mayores comentarios. Pero creo que no es bueno pintar el diablo en la pared, Tuti. Ya has hecho eso, de que el MAS es imparable, que viene, que va a sacar 40 y no sé cuántos % y que no hay que dividir. No, eso, la teoría del voto útil, ya hubo el voto útil para sacar a Evo Morales. Evo Morales se fue. Lo que hay que evitar ahora es un voto útil para proyectos que garanticen que vuelva Evo Morales, porque no tienen la firmeza democrática y no tienen la capacidad económica. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Nicaragua?
llegar a un gobierno sin la firmeza democrática, sin la capacidad económica, en el caso de Argentina, y después se generan las añoranzas, las nostalgias por la bonanza económica de Cristina Kirchner, ella busca inviolabilidad parlamentaria, se salva de los juicios y ahora volvió al poder. Yo no quiero. Este gobierno que viene, Tupí, no va a ser del MAS. El MAS no va a tener ni la mitad de la bancada de lo que tiene hoy. Va a ser otro gobierno. La pregunta de fondo es, ¿va a ser un gobierno, como ha pasado en Argentina, Nicaragua, te puedo citar casos de Egipto y otros países, donde llegue un gobierno sin la firmeza y claridad de erradicar el autoritarismo para siempre, sin la capacidad para dar respuestas a una crisis económica tan dura como la que yo viví en 2001-2002, la ventaja que tengo es que fuimos el último equipo que enfrentó una crisis dura, que evitó UDPs y que dio respuesta económica. Eso garantiza, junto con la unidad nacional, de tener un proyecto para que nunca más el país vuelva a caer en garras de un proyecto autoritario, parte de los socios listos 21 y la caterva criminal. Y sabemos finalmente, Tupí, en lo internacional, que vamos a estar bajo asedio de los amigos de Evo Morales, de los ladrones del Grupo de Puebla y sus amigotes de los gobiernos de México y Argentina. Pero yo tengo más amigos en otros países y no voy a esperar que vengan a atacarnos, voy a ir a enfrentar a ellos en el plano internacional democrático para que Venezuela recupere democracia y libertad, para que Cuba recupere democracia y libertad, para que todos seamos libres y no caigamos nunca más en las garras de estos proyectos autoritarios que tanto daño han hecho. Según su instinto, su experiencia política, ¿va a haber segunda vuelta en este año? Va a depender de lo que pase los últimos 15 días, Tufi. Hay una posibilidad de que no exista, lo más probable es que se dé, pero dependerá, créeme, hacemos muchos análisis, no los comento, obviamente para no caer en esto, pero el coronavirus ha sido tremendamente angustiante, ha generado una preocupación colectiva enorme que ha absorbido casi toda la atención. Recién ahora estábamos lentamente empezando a bajar de la meseta de los contagios y recién ahora, en estos días, estas semanas, la gente se va a enchufar, va a empezar a evaluar las alternativas, va a empezar a ver los debates. Ojalá tengamos muchos debates y después de tener 0 durante 15 años, que no nos mezquinemos con un hito. Ojalá, como era antes, ¿tú te acuerdas? Lo acaba de desafiar usted a Luis Arce, a uno sobre economía, pero no hay respuesta, ¿no? Todos, sí. El cajero del desfalco pues se corre porque él pretende seguir repitiendo las tonterías. Él nos llevaba camino a Venezuela, él despilfarró 50,000 millones de dólares del gas que nosotros le dejamos. Le dejamos los gasoductos a Brasil y Argentina, les dejé el gasoducto Yacuiba-Río Grande, les dejamos la ley del IDH que debía llamarse, en vez de impuesto directo a los hidrocarburos, IDH Ormando Bacadíes debía llamarse esa ley, en contra de Evo Morales y el MAS. Les dejamos los contratos con Brasil y la Argentina, que feneció el contrato con Brasil. El señor Arce fue el cajero del desfalco y no contento con farrearse el gas, se farreó las reservas del Banco Central al ritmo de 2,000 millones de dólares al año, nos dejó endeudados, nos dejó con déficit dual, tanto fiscal de cuenta corriente, y fue el hombre más irresponsable en lo económico. Y además, Tupí, se va a ir. El 6 de diciembre se escapó a México. ¿Tenía algún proceso abierto? No. Yo aquí los he enfrentado a él y su juicio del Banco Unión, el que me sentencian todo el tiempo. Nunca me fui. Él salió pelando, como dicen en Santa Cruz, salió escapando el 6 de diciembre, perseguido por su conciencia. Él ha venido a hacer bancada, acuérdate de mí. No puede responder por su corrupción. Terminada la elección, otra vez va a escapar y se va a huir ese señor. Ojalá que antes de hacerlo tenga la valentía de debatir. Para ir cerrando, Tuto, la Alianza Siglo XXI ha sido una de las más afectadas por inhabilitaciones de candidaturas. ¿Qué está pasando? Más de 200 inhabilitaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido improvisación? Noticia resfriada, qué bien los de Comunidad Ciudadana que logran meter eso. Una noticia desde 6 meses y la reciclan como si fuera de ahora. Y cuando hubo lo del 3 de febrero, hubo un problema donde había una inscripción digital con la que tuvimos problemas. Fuimos físicamente a hacerla. Hubo problemas con eso, hubo discusiones hasta jurídicas y finalmente se hizo todas las rectificaciones. Pero me sorprende que una noticia de principios de febrero la recalientan ahora. Es del Tribunal Electoral, sí, Tuto. Pero es del Tribunal Electoral. Pero no, sí. La noticia es antigua. Fíjate, ya. Bolivia verifica. Ya han conformado todas las candidaturas. Estamos totalmente tranquilos y además no te voy a negar tu fin. Sabemos hacer esto. Y uno puede reemplazar, como tú sabes, los uninominales hasta el día de mañana. Y va a haber ciertos reemplazos, que es normal, rutinario,
y en la lista de pluris uno tiene para reemplazar los que no están con fotografía hasta el 15 de octubre, y ahí, como el proyecto está creciendo, seguimos avanzando, bien más gente se viene adhiriendo, gente de cooperativas mineras, gente del Alto, gente de provincias, y obviamente tenemos espacios para poder llenar en la lista hasta más adelante, y si tomamos esa previsión para hacerlo, porque la experiencia te enseña eso. Este proyecto fue muy corto, no fue una elección que sabíamos 2 años antes que venía y podíamos prepararnos, fue chaquirrayo, como se dice. Fue convocada en enero, había que inscribir en febrero, era difícil, y se tuvo además el coronavirus, y tenemos todas las listas muy bien cubiertas y completas para un proyecto nacional integral que pueda terciar en estas elecciones bajo el lema de ofrecer capacidad económica, firmeza democrática y unidad nacional. Muchas gracias, Tuto. Vamos a volver a conversar más adelante, seguramente. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a usted.